Los nitazenos son un grupo de sustancias que son sintéticas. Son opioides, podemos tener opioides naturales como la morfina, o sea, que salen de una planta. Los opioides que son semisintéticos como la heroína, que es a la morfina se le hace una modificación en el laboratorio, pero estos sí son creados completamente en el laboratorio. Son moléculas que salieron por investigación, tratando de buscar unos opioides que fueran más eficientes. Nosotros en medicina utilizamos los opioides principalmente para el dolor, entonces se buscó un opioide que fuera más eficiente, pero cuando se empezó a hacer estudios se encontró que era más potente y además podía ser más peligroso porque tiene más riesgo adictivo. Entonces nunca salieron como medicamentos y se quedaron como moléculas, pero pues ahora se empezaron pues a cambiar o a sintetizar en el laboratorio y empezaron a salir al mercado de las drogas, que es mercado ilegal. Son como los opioides, que son los que hemos tenido, que principalmente conocemos la heroína como droga. Entonces estos han ido cambiando y se buscan otros más potentes. Entonces pues teníamos ahí los fentanilos y ahora los nitazenos, que se utilizan en el mismo sentido. Son moléculas que producen una adicción muy intensa, muy fuerte, producen unos efectos de placer intensos. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide y producimos nuestros propios opioides y ese sistema regula muchas funciones y además produce esa sensación de placer que tenemos cuando hacemos cosas que nos gustan. Entonces esto va a emular precisamente esa área del cerebro, pero el problema es que estos son más potentes. Entonces cuando llegan a nuestros receptores, que ya tenemos porque tenemos esas sustancias naturalmente, llegan esos receptores pero mucho más fuertes, le hacen mucho más efecto. Ustedes han escuchado muchas veces hablar que está la morfina, pero sigue el fentanil, que puede ser 50 veces más potente, pero con estos nitazenos se ha hablado que inclusive podrían ser 100 veces, a veces se habla hasta 1000 veces en unos artículos más potentes que la morfina. Entonces van a hacer un efecto potenciado, mucho más intenso, pero sobre todo lo que se busca en drogas es que sean más adictivos, pero al mismo tiempo, al ser más potentes, tienen más riesgos, como por ejemplo la depresión respiratoria. O sea, que una persona deje de respirar cuando los consume y esa es la principal causa de muerte. Generalmente se están encontrando con otras drogas, están mezclados con otras drogas principalmente. Hay relatos de que se los agregan a otras drogas que son conocidas o se venden como drogas conocidas. Muchas veces la persona busca es heroína, pero le venden estos opioides que son mucho más intensos y eso es también un riesgo porque obviamente la diferencia que tenemos de dosis es muy alta. Entonces cuando la persona se inyecta lo que se inyectaba de heroína, si se inyecta solo un 10% de esa misma dosis pero con nitazeno, pues ya es una sobredosis, va a ser una sobredosis. Vienen con otras drogas, pero muchas veces se venden cambiados por otras. Se dice que es una droga, la persona le están vendiendo, por ejemplo, heroína o pues ahora fentanil y contiene esas sustancias contaminantes. Pueden ser que sí vengan las dos drogas al tiempo o varias al tiempo, pues aquí no hay un control de calidad realmente, o venga solo la sustancia y de ahí su potencial de riesgo. Actualmente el principal problema de los nitazenos se habla sobre todo en Norteamérica y dentro de estos en Estados Unidos, que es donde hemos tenido la epidemia de opioides más intensa y donde pues venimos y se ha escuchado mucho de todos los opioides y los fentanilos. En Europa ya se habla pues de presencia de nitazenos y del riesgo como tal, y en América Latina, por ejemplo, se ha encontrado, en Brasil en estudios la han encontrado. Para Colombia tenemos el Sistema de Alertas Tempranas de Colombia, que es parte del Observatorio de Drogas de Colombia y es quien hace monitoreo de las drogas que van apareciendo en el país y hasta ahora no se tiene ningún reporte de que en Colombia tengamos nitazeno. Primero, el consumo de esas sustancias, muchas de esas son inyectadas, aunque pueden también consumirse en forma de polvo, por ejemplo, pero son de mayor riesgo. Todo lo que se inyecte siempre es de riesgo. Cualquier sustancia que hablemos, no solo por la potencia de la droga, sino por los riesgos asociados a la inyección, por ejemplo. Con estos tienen mucho riesgo de muerte, es porque una dosis muy pequeñita puede causar parada respiratoria, o sea que se deje de respirar, que es uno de sus efectos, y pues muy rápidamente eso conlleva la muerte. Por eso es que se producen tantas muertes y escuchamos sobre todo en países como Estados Unidos muchísimas muertes por opioides, y a pesar de que ellos tienen un sistema de respuesta relativamente muy rápida, generalmente la persona no alcanza a consultar ni siquiera. O sea, es tan rápido el efecto de la parada respiratoria que no se alcanza a consultar.
por eso son un riesgo muy importante para la salud. Dentro de la gama de drogas, pues es la que a dosis muy bajitas puede producir la muerte. Entonces estamos hablando de un riesgo muy rápido, inclusive una persona con una primera vez que la prueba podría inclusive ya tener un riesgo de muerte cuando la tenga. Y pues el otro es la adicción, que generalmente genera una adicción muy rápida. La persona con pocos consumos ya empieza a ser toda una enfermedad adictiva y pues no es tan fácil y no tenemos una pastilla mágica que cure una adicción, y una adicción cuando se establece es más difícil manejarla y controlarla. Es súper importante hacer prevención en todas estas nuevas drogas que nos están llegando. Tenemos múltiples drogas que van llegando dentro de lo que vemos en el monitoreo. No solo están los opioides son de preocupación, una preocupación muy importante, sobre todo por ese riesgo aumentado de muerte, pero también tenemos otras nuevas drogas que la gente les gusta experimentar o muchas veces se la venden por la que no es, y siempre tenemos riesgos para la salud. Desde la salud tenemos otro problema y desde la toxicología, y es que son drogas muy nuevas que no sabemos exactamente los efectos, que no sabemos cómo se va a reaccionar, que vienen mezcladas con otras cosas la mayoría de veces y que no sabemos qué va a pasar. Cuando uno le preguntan y se hace los análisis de esas muestras, encontramos 2, 3, 4 drogas al mismo tiempo. ¿Qué le puede pasar a la persona que lo consume? No sabemos, porque es totalmente imprevisible qué va a pasar. Muchas veces son nuevas sustancias que no conocemos, inclusive el manejo en urgencias es muy complicado la mayoría de veces. Entonces también dentro de la prevención, esa facilidad de entrar a esas nuevas drogas que van apareciendo hace que las personas se arriesguen muchísimo en todo ese consumo, y desde el punto de vista de salud también es un problema, porque tenemos que hacer mucha investigación en poder tratar esas drogas, pero cuando hagamos la investigación, que es muy cara y muy demorada, muy seguramente esas drogas ya no están circulando en el mercado, sino tenemos otras. Entonces, eso también es un agregado más para los riesgos a la salud.